Hoy el Señor me hablaba acerca de un pasaje muy conocido, pero lo que me hablaba puntualmente es el tener fe en esa palabra viva, tener fe en Dios, saber que Él es Dios, que Él creó todas las cosas y que Él es un Dios soberano. A veces cuando lo predicamos, lo leemos, lo creemos, pero cuando estamos en medio de situaciones difíciles, ahí es donde tenemos que poner por obra este entendimiento, este conocimiento de que Él es Dios y que tiene todo bajo control. Y a veces nos cuesta soltarle el control a Él. Pero bueno, quiero en esta noche poder compartirte lo que Él puso en mi corazón. La palabra está en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 8 y 9. Ahí nos habla la palabra del Señor acerca de un hombre, de un varón con autoridad, de un centurión. Nos habla ahí esta palabra acerca de el centurión. Dice que el centurión se acercó a donde estaba Jesús, dice la palabra de Dios, y le pidió que sanara a su siervo que estaba paralítico en cama sufriendo. Este hombre, un hombre de autoridad, un hombre que ejercía, dice la palabra en el próximo versículo, ejercía autoridad sobre los soldados que tenía a cargo, reconoció la autoridad de Jesús y fue a Él a pedirle, como vos y yo muchas veces vamos a pedirle a ese Jesús esa sanidad que necesitamos en nuestra alma, en nuestro cuerpo, esa provisión, lo que necesitamos. Este varón fue a Jesús y le pidió, no por él, sino por su siervo. Quizás en esta noche vos estás acá y le estás pidiendo algo a Jesús, no por vos, sino por un familiar, por una necesidad que conocés que hay, o quizás una necesidad propia. Y este varón, lo que más me impacta y lo que me habló el Señor, es el reconocimiento, lo que hablábamos recién, que él tuvo acerca de quién era Jesús, de la autoridad que Jesús tenía. Y Jesús quedó impactado con este varón. Dice que de pronto él le dice a Jesús, Jesús, yo te pido que sanes a mi siervo que está paralítico en cama sufriendo. Y Jesús le dice, iré y lo sanaré. Jesús le responde inmediatamente a su pedido. Recién cuando Gastón nos compartía la palabra, nos decía que muchas veces, y nos sucede a nosotros, que pedimos y Jesús no responde inmediatamente. Jesús nos escucha, la palabra nos enseña que debemos clamar y Él nos responde. Pero esa respuesta desde el momento en que Él la envía hasta que llega, tiene un tiempo que solo Dios conoce. Él siempre nos va a responder. No lo que queremos, sino lo que necesitamos. Siempre Jesús nos va a responder. Pero hay un tiempo, y en medio de ese tiempo Jesús procesa, Dios procesa nuestras vidas, nos prepara para recibir lo que le estamos pidiendo. Y este centurión le dice, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Un reconocimiento, no solo de la autoridad, sino que él mismo dice, yo no soy digno de recibirte en mi casa, pero di la palabra, soltá la palabra y mi siervo sanará. Y estuve todos estos días orando y Dios me traía esto, di la palabra y mi siervo sanará. En el versículo 10 encontramos que el mismo Jesús dice, en todo Israel no encontré fe como la de este varón. O sea que lo que tuvo el centurión fue fe en la palabra soltada, en la palabra enviada por Jesús. Tuvo fe. Y cuando nosotros leemos Hebreos 11:1, la palabra nos enseña que la fe es la convicción de lo que esperamos, certeza y convicción de lo que esperamos, certeza y convicción de lo que no vemos.
Y esto es lo que tuvo este centurión. Certeza y convicción, porque el mismo Jesús lo dijo: no he hallado en todo Israel una fe como la de este centurión. Quedó impactado por la fe de este hombre. Un hombre que tenía a cargo soldados y que dijo: no, yo conozco, yo sé lo que es tener autoridad, porque yo mando a mis soldados que vayan y van, que vengan y vienen, que hagan y ellos hacen. Yo sé de lo que estamos hablando. Yo sé la autoridad que vos tenés. Y en esta noche mi pregunta es para todos nosotros. ¿Nosotros conocemos la autoridad que Jesús tiene? Me vas a decir: sí, pastora, por supuesto. Pero cuando Jesús suelta la palabra, esa palabra que suelta sobre nosotros, cuando nosotros oramos, esa palabra que es soltada a través de mi oración, cuando le digo: Señor, dame una palabra, Señor, clamo a vos, y el Señor envía de la manera que sea la palabra. ¿Tenemos fe sobre esa palabra? ¿O solo creemos la palabra? Porque yo creo que todos los que estamos acá creemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Por supuesto, creemos. Pero Dios me decía: crees en la palabra, pero ¿tenés fe en la palabra que yo envío sobre tu vida para sanarte, para traer provisión, para traer libertad? ¿Tenés fe en esa palabra enviada? Porque eso es lo que el centurión tuvo, iglesia. Muchas veces he escuchado a un montón de personas decir: yo sé que Jesús sana, pero no sé si me va a sanar a mí. Y nos pasa eso muchas veces. Pero este varón le dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Fe en esa palabra, en la palabra enviada. Esa palabra creída y con fe fue la que creó la sanidad a la distancia en el siervo del centurión. Porque la palabra de Dios crea. Amén. Cuando nosotros tenemos fe en la palabra enviada, esa palabra crea. Porque la palabra de Dios tiene poder, un poder creador. Y no quedó solamente cuando Dios dijo en el libro de Génesis: sea la luz, y fue la luz. No quedó ahí. Ahora, hoy, en tu boca, en mi boca, la palabra tiene autoridad para crear. Y cuando Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré, Él le dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Y Dios me hablaba mucho acerca de esto, de la importancia de tener fe en la palabra enviada por Dios, en esta palabra que leemos. Fe, tener esa certeza de que esa palabra va a ser lo que yo espero. Tener la convicción de que esa palabra va a producir ese propósito divino, aunque no veas nada. Porque a lo mejor no estás viendo nada, iglesia. Dios envió su palabra, oraste, clamaste y Él responde. Y vos no ves. Pero Dios me hablaba y me decía: tenés que tener fe en esa palabra que yo envié. Tenés que tener fe, porque la fe es certeza de lo que estás esperando. Yo te dije que lo voy a hacer. Tenés fe en la palabra. Esa certeza de que el Señor va a cumplir ese propósito para lo cual la envió. Mira lo que dice Isaías 55, 11. Así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mi propósito. La palabra de Dios tiene la capacidad, tiene la autoridad para cumplir los propósitos divinos en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este centurión conocía el significado en lo natural de lo que era tener autoridad. Y reconocía a Jesús como autoridad espiritual.
Por eso le dijo, di la palabra. Y no puedo salir de ahí porque me impacta esto. Que nosotros podamos decir también, Señor, di la palabra y mi hijo, mi hija, mi cuerpo sanará. Amén. Fe. No alcanza con creer. Tenés que tener fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. La palabra tiene el poder para crear, para cambiar, para trastornar cualquier circunstancia. La palabra. No había nada y Dios lo creó todo por la palabra. Su palabra. Él suelta la palabra y algo sucede. Y dice, nos enseña la Biblia cuando leemos que esa autoridad que Él nos dio, libro de Santiago, nos dio autoridad a nosotros en nuestra boca para poder declarar la palabra. Pero no es porque declaramos, bueno, lo declaro y va a suceder. No, no, no es así. Lo declaro y lo decreto. No es así. Yo tengo que tener fe en esa palabra que primeramente Jesús envió. Amén. Porque acá este texto me enseña que el centurión fue a Jesús con una necesidad y Jesús envió la palabra. Di la palabra. Y ese siervo del centurión fue sanado, dice esta historia, en ese mismo momento. En el mismo momento que Jesús soltó la palabra, el centurión la cree, el siervo se sanó. ¿Por qué no podemos experimentar lo mismo nosotros hoy? Lo podemos experimentar de la misma manera. Pero debemos tener fe en esa palabra, porque la palabra es Jesús. Cuando yo leía y oraba sobre este texto, entendí algo, iglesia. Cuando el centurión le dice a Jesús, di la palabra solamente y mi siervo sanará. Esa palabra, la palabra es Dios. Amén. La palabra es Dios. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. Entonces, cuando ese varón le dijo, di la palabra solamente y mi siervo sanará, creyó, tuvo fe. Jesús fue a esa casa porque fue la palabra. Amén. Jesús fue porque fue su palabra. Y ese siervo fue sanado. Y todos pudieron ver alrededor ese milagro. La palabra hablada de Jesús tiene poder sobre nuestras vidas. Poder para sanar, para levantar, para restaurar, para sanar, para liberar nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces estamos con luchas en nuestra mente? La palabra, lee la palabra. Lee la palabra. Ten fe en la palabra. Detenete, toma tiempo. Gastón decía algo, ¿no? No leamos así rápido. Detengámonos en, Señor, háblame. Y cuando no entiendas, Señor, ayúdame a entender. Y quizás en ese momento sigas leyendo y digas, no, hay algo que no lo comprendo, pero te puedo asegurar que el Señor se va a ocupar de hacerte entender, de darte entendimiento. Cuando vos tengas entendimiento en la palabra, tu vida va a comenzar a cambiar. Nuestra vida comienza a cambiar porque nos podemos afirmar en esa verdad. La palabra es
Cristo, la palabra es Dios, la palabra es la verdad. Y este centurión, sin conocer mucho, sin entender mucho, nos da la clave. Él tuvo fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo oro por una necesidad. Dios envía su palabra. Yo la tomo, pero no tengo fe. Y quizás estamos ahí hace tiempo, dando vueltas en esto. Pero el Señor, cuando me hablaba, me hablaba de la importancia de la fe. Y hablamos acerca de la fe. Por la fe lo recibimos. Sin haberlo visto, creímos que Jesús murió y resucitó. Amén. No estuvimos ahí, ninguno de nosotros. ¿Quién estuvo ahí? Ninguno de nosotros. Pero por la fe, esa fe que Dios puso en nuestro corazón, esa medida de fe que Dios puso en cada ser humano para darle la oportunidad de poder creer sin ver. Eso es la fe. Tener certeza y convicción aunque no veamos. Y creímos en Jesús, que vino en carne, que murió, que resucitó. Y muchas veces nos cuesta tener fe en esa palabra que Él soltó sobre nosotros. Porque nos detenemos en las circunstancias que vivimos, porque miramos nuestra vida, nuestras limitaciones, porque vemos la enfermedad, porque vemos la necesidad. Nos detenemos en esas cosas y no nos detenemos en tener fe en lo que Él puede hacer. Decimos, Dios es el Dios de los imposibles, pero ¿tenemos fe si tenemos algún imposible? Creemos, sí, pero la fe es mucho más allá. Eso me hablaba Dios. La fe es mucho más. Es un escalón más. Yo creo que Jesús sana, que la palabra de Dios liberta, restaura. Yo lo creo, pero tengo fe. Tengo la certeza de que si yo estoy esperando esa sanidad por la palabra, Dios me va a sanar. Tengo la convicción, aunque me sienta todavía enferma, de que Dios ya me sanó por la palabra. Tener fe en la palabra. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, dice que es viva y que es eficaz. Viva y eficaz. O sea que la palabra tiene vida. Está viva, tiene vida. Y produce resultados. Es eficaz, produce resultados cuando yo tengo fe en esa palabra. Tiene la capacidad, dijimos, y la autoridad para hacer lo que tiene que hacer. Fe en la palabra, viva y eficaz. Esa palabra que cambia nuestra condición y nuestra posición, porque tiene vida, está viva y produce resultados. Nos transforma, nos eleva de nivel, cambia nuestra condición. La palabra de Dios cambia tu condición, iglesia. Cambia tu posición. La palabra de Dios actúa profundamente porque dice que es como una espada de dos filos que penetra y que discierne los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Trastorna nuestra vida, la palabra. Leemos la palabra y esa palabra nos va transformando, nos va hablando, nos va diciendo, eso que estás sintiendo no es, tenés que cambiar,
Tenés que arrepentirte, esa palabra que nos va guiando a toda verdad, que discierne lo que está dentro de nosotros, que a veces ni nosotros sabemos. Y leyendo la palabra, esa palabra es como un espejo donde nuestra alma se puede mirar y nos va mostrando esto y esto. Hay que cambiarlo, no es por este lado, es por allá. Viva y eficaz. Nos instruye, revela lo que hay dentro de nosotros. La palabra de Dios. Ese es el primer punto que puse. Es viva y es eficaz. Segundo, es creadora, lo dijimos recién. En Juan 1, del 3 al 5, ahí encontramos, dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. La palabra es creadora. La palabra le dio vida, dice, por medio de Él, de Jesús. Le dio vida a todas las cosas. La palabra crea. Por eso, volviendo al libro de Santiago, donde nos enseña que Dios nos dio autoridad. Autoridad de vida y de muerte en nuestra palabra. Cuidado con lo que hablamos. Debemos ser cuidadosos con las palabras que soltamos, porque nuestras palabras crean. Papá, mamá, cuidado con lo que le hablas a tus hijos. ¿Cómo le hablas a tus hijos? Bendecí a tus hijos. Bendecílos. Tenemos autoridad para bendecirlos, para orar por ellos y crear en ellos ese camino de vida, de bendición, de salvación. Dios nos dio autoridad a vos, para tu trabajo, para tu propia vida física, emocional. A veces estamos colapsados en nuestra vida emocional porque nos pasaron cosas, porque nos pasan cosas. Estamos colapsados. La palabra es creadora. Comencemos a hablar bendición, hablemos bien, habla bien de vos. Por eso Dios dice que nosotros tenemos que bendecir, bendigan, dice, y no maldigan, bendigan, hablen bien, significa no hablen mal. Y a veces, bueno, pastora, yo no maldigo, quizás me decís, pero a veces hablamos mal de nosotros. No alcanzo, no puedo, soy un tonto, soy una tonta, no me sale, nunca me sale. Hablamos mal de los que amamos, de aquellas personas a las que amamos. Nuestra palabra crea, es creadora, la palabra de Dios es creadora. Tercero, la palabra sostiene y transforma. Hebreos 1:3 dice, ahí nos dice que el Hijo de Dios sostiene todas las cosas por su palabra. Es decir, que no solo Dios por la palabra de la nada hizo todo lo que vemos y conocemos, sino que dice que por la palabra el mundo se sostiene. Amén. El mundo se sostiene por la palabra de Dios. Nuestra vida se sostiene por la palabra de Dios. Si hoy estás pasando por alguna circunstancia difícil, tenés fe en la palabra. Esa palabra te va a sostener mientras camines por la prueba, mientras andes por ese desierto, por ese proceso. La palabra te va a sostener. Porque la palabra de Dios dice que tiene el poder y la autoridad para sostener. Y no solo para sostener, sino para transformar. De la nada Él hizo todas las cosas. Dijo, sea la luz. Y fue la luz.
y creó los árboles y dice que empezó a hablarle a los árboles y den fruto y cada uno comenzó a dar su fruto y lo mismo sucede ahora con nosotros cuando nosotros entendemos el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra, de esa palabra como el centurión, di la palabra, solo di la palabra y mi siervo sanará. No sé cómo es tú, cada uno de nosotros tiene una relación personal con el Señor, ¿verdad? Él es nuestro Dios, nuestro Padre, y cada uno de nosotros tenemos una relación íntima y personal. Pero cada vez que yo estoy pasando por alguna circunstancia, siempre le digo, dame una palabra. Esa es mi oración. Cuando yo no estoy bien, cuando estoy mal, pastora, ¿vos estás mal? Sí, muchas veces yo estoy mal. Muchas. Pero yo vi a Él y le digo, dame una palabra, Señor. Esa es mi oración. Dame una palabra para esta situación. Dame una palabra. Y soy insistente hasta que Él no me da una palabra, no paro, iglesia. Así. Dame una palabra. Dios tiene misericordia de mí, siempre me da una palabra rápido. Dirá, ya la conozco, le voy a dar la palabra enseguida. Dame una palabra. Y cuando Él me da esa palabra, agarro esa palabra, corro a mi Biblia, leo la palabra y vuelvo a leer esa palabra y la vuelvo a leer hasta que entiendo, conforme a lo que yo le conté que me estaba pasando y Él conoce, me da la palabra, entonces esa es la palabra que me va a sostener, la palabra que me va a libertar, la palabra que va a traer dirección, la palabra que me va a decir quédate quieta acá o avanzá para allá. Y una vez que entiendo, anoto. Agarro mi cuadernito y anoto esa palabra. Y no paro de orar con esa palabra que Él me dio hasta que la situación se resuelve. Y funciona. Y funciona. Para mí, funciona. Porque es la palabra que Él envió para mí. Él me envió esa palabra y yo la tomo y oro y espero y le creo. Y cuando Dios me hablaba de esto me decía, fe en esa palabra. Tenés que estar convencida. Yo te di la palabra, esa palabra. Tenés que estar convencida, tener la certeza de que la envié y de que lo que estás esperando va a suceder. Amén. Pero no es porque Dios va a hacer lo que yo quiera o espere. Yo entiendo que Dios, cuando me da la palabra, va a hacer lo que tiene que hacer con la situación que yo estoy pasando. Porque muchas veces, iglesia, he recibido esa palabra enviada que me ha hablado a mí para que yo transforme algo en mi vida. Amén. Esa palabra viene a mí y me dice, esto tiene que ser transformado. Cambia esto, cambia. Esto no está bien en tu vida, sácalo, cámbialo. No estás haciendo esto, o estás haciendo bien, seguí, permanecé. Esperá, callá, hablá, avanzá, detenete. La palabra puede ser una palabra, puede ser un texto, puede ser una historia, puede ser, Él es multiforme, Él te puede hablar de cualquier manera. Como dice siempre el pastor, te puede hablar si estás mirando una película, conversando con alguien ahí en tu trabajo, en el mercado. Él es Dios, amén. No se limita a
la Biblia o si hablas con la hermana, el hermanito de la iglesia. No, Él es Dios. Podés pasar caminando por un lugar y hay dos personas hablando de cualquier cosa que no sé, no tengo la menor idea. A mí me pasó, por eso te lo comparto. Estar caminando por un lugar, dos personas que estaban hablando de no sé de qué estaban hablando, pero en el instante, yo no sé cómo, eso me apasiona de Dios, me apasiona. Joel cantaba, enamorado de Jesús, enamorado, bueno, me enamora más. ¿Por qué? Pues yo digo, ¿cómo haces? Yo no sé si vos hablás así con Dios, pero yo le digo, ¿cómo haces para que en el instante en que yo paso, esa persona suelte esa palabra que yo necesito escuchar para que vos me digas, dale, ya está, es por ahí, es esto lo que necesitas o lo que tenés que hacer o dejar de hacer? ¿Cómo haces, Dios? Él es Dios. Me apasiona eso. Entra en eso, entra ahí, entra en Dios y decirle, contale todo lo que te pasa y decirle, háblame. Háblame. Y a veces pensamos que va a venir una voz de trueno y nos va a hablar una palabra y el versículo y la casa va a temblar. No. Él tiene muchas maneras de hablar. Vos vas a entender cuando Él te hable. Él tiene muchas maneras de hablar. La primera, la más segura, es la palabra, por la Biblia. ¿Sí? Leyendo, por eso es tan importante leer, lee, hacé tu devocional cada día, iglesia, lee la palabra de Dios, lee, aunque te levantes después de leer y digas, ¿qué leí? No me acuerdo nada, no importa, vos lee, vos llená tu depósito de la palabra de Dios, porque en el momento oportuno el Espíritu Santo que está dentro tuyo va a tomar esa palabra y te la va a traer a la memoria. Vos lee la palabra, invertí tiempo en vos. Invertí tiempo en vos. Vos sos lo más importante. Amén. No hay nada más importante que vos. Vos sos lo más importante. Y sos lo más importante para Dios. Y debés ser lo más importante para vos. Porque pasamos tiempo, el mayor tiempo que pasamos es con nosotros mismos, ¿sí o no? Claro, con nosotros mismos. Es el mayor, la mejor inversión que podemos hacer es con nosotros mismos. Convertirte en tu mejor versión. Convertirte, ¿para qué? Para que puedas ser un instrumento útil en las manos de Dios para bendecir, para edificar a otros. Invertí tiempo, no solamente en tu parte intelectual, aquellos que leen, que estudian, aquellos que trabajan, por supuesto, para tener ese recurso para vivir y para poder tener todas las cosas. Aquellos que les gusta cuidar su cuerpo de una u otra manera, como sea. Bueno, nuestra vida espiritual también la tenemos que cuidar. Amén. También tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Y déjame decirte que tu vida espiritual y la mía es más importante que cualquier otra cosa. Invertí tiempo, pasá tiempo, invertí, esforzate. Trabajamos, estudiamos y nos esforzamos. Aquellos que estudian, que siguen una carrera, aquellos que trabajan, se tienen que esforzar. Todos nos tenemos que esforzar por levantarnos más temprano, de ir, de volver, de hacer. Algunos quizás tienen otro trabajo, no lo sé, cada uno. O querés verte bien y te esforzás por arreglarte, por pasar tiempo cuidando tu cuerpo. ¿Y qué pasa con nuestra vida espiritual? Invertí tiempo con Dios. Invertí tiempo con Dios. La palabra de Dios nos enseña a poner primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice todo lo demás, ¿cómo viene? Por añadidura. Y eso no significa que no tengamos que estudiar y que no tengamos que trabajar.
Eso significa que no tengamos que poner eso en primer lugar. Poné a Dios en primer lugar, porque Él se ocupa de todo, de todo, de todo. Cuando vos pasás tiempo con Dios, cuando pasás tiempo con su palabra, vos salís, abrís la puerta de tu casa, salís a trabajar, estudiar, lo que te toque hacer. O si te toca estar dentro de tu casa, es lo mismo. Parece que las cosas van solas, se corren, se hace todo rápido, no hay obstáculos o menos, y si hay, el Señor te empieza a ayudar y a veces quizás invertís mucho tiempo para tener más y no te sirve de nada. No te sirve de nada, porque la plenitud no viene por lo que hagamos o lo que tengamos. La plenitud viene de Dios, solo de Él. Invertí tiempo en leer la palabra de Dios, invertí tiempo en buscar a Dios. Lee la palabra, anotá ahí lo que Dios te habló, anotá y orá. De eso que Dios te habló, orá. Cuando te pase algo, decirle: Señor, envía tu palabra a mi vida, envía tu palabra. Ayer cantaba la chica que vino con el pastor invitado. ¿Cómo era la canción que cantaba? Desesperadamente. Ay, te quiero ver desesperadamente. Bueno, con desesperación busquemos a Dios. Con desesperación digámosle: dame una palabra. Dame una palabra, porque yo quiero ser como el centurión. Decir: Señor, ya está. Yo, iglesia, cuando Él me da la palabra, ya está. Ya está. Yo parezco los gatos cuando andan así en las paredes con Dios. Él me dio la palabra, ya está. No sé cómo hace, pero yo me tranquilizo. Ya está. Empiezo a ir por ahí. Sé que es por ahí. Vino de Él, listo, ya está. Cuando Él quiera, como Él quiera, Él lo va a hacer. O no. Porque no siempre dice: ay, yo lo voy a hacer. A veces dice: no. Es lo que Él quiera, su voluntad. Amén, iglesia. Fe en la palabra, fe en la palabra. Transforma nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Cree, busca esa palabra para tu vida. Es tu Dios, es tu situación, es el problema que vos tenés, es la enfermedad, es lo que te está afligiendo. Bueno, buscá esa palabra para vos, dame a mí, yo quiero para mí esa palabra. Di esa palabra como el centurión. Decime esa palabra, Jesús. Necesito esa palabra, Jesús. Necesito esa palabra. Cuando Él suelta esa palabra, tomala con fe y ya está. Porque esa palabra va a crear. Esa palabra va a transformar tu circunstancia, tu vida. Esa palabra va a hacer lo que tenga que hacer, como leímos en Isaías 55:11. Va a cumplir el propósito divino. La palabra de Dios tiene autoridad. En los evangelios vemos cómo Jesús usó su palabra para calmar tormentas, ahí lo encontramos, Marcos 4:39. Expulsó demonios por medio de la palabra, Mateo 8:16. Sanó enfermos, Lucas 7:7. La palabra tiene autoridad, iglesia. Tiene autoridad en lo espiritual, en lo natural, en lo emocional. La palabra cambia todas las cosas. La palabra restaura. Si necesitas esa restauración, la palabra restaura. 5, la palabra es una semilla. Lucas 8:8, ahí nos enseña que el sembrador salió a sembrar. Y dice que cuando el sembrador encontró una tierra buena, fértil, un corazón hambriento, un corazón que le cree, que tiene fe, dice que esa palabra, esa entró en la buena tierra, dice ese texto, y que dio fruto. Dio fruto. Cuando la palabra de Dios entra como una semilla a tu corazón,
da fruto. Amén. Da fruto. Fruto de bendición, de provisión, de restauración, de libertad. Da fruto. La palabra de Dios es una semilla que se siembra en nuestro corazón. Por eso a veces cuando el Señor envía la palabra, necesitamos tener fe, porque una semilla, cuando la sembramos, inmediatamente no sale un árbol ni una planta, ¿verdad? No sucede eso. Ahora sí, inmediatamente, cuando la semilla es sembrada en buena tierra, comienza ahí, adentro de la tierra. Ya no es la semilla que estaba guardada en una bolsa o en un tarro. Cuando la semilla es sembrada, ya comienza a trabajar en esa tierra. Cuando la palabra de Dios es enviada a tu corazón y vos tenés un corazón dispuesto a creer en esa palabra, cuando permitís que esa palabra entre, esa palabra comienza a germinar en tu corazón. Y es maravilloso ver, no sé si alguna vez lo vieron, es maravilloso ver cuando sembrás una semilla, no vemos nada de la tierra, del suelo para arriba, no vemos absolutamente nada, no se ve nada, pero si pudiéramos meternos dentro de la tierra, cuando la semilla entró y comienza a ser regada, dice que la semilla explota, se abre y comienza primeramente dentro de la tierra. Comienza a abrirse, comienza a estirarse, a echar raíz y después vemos que sale la planta. Así es lo mismo con nosotros. Quizás Dios envía esa palabra y vos no ves nada. Y porque no ves nada decís, pero no está haciendo nada Dios. Sí, sí. Si Él envió esa palabra a tu vida, di la palabra, le dijo el centurión, y mi siervo sanará. Tenés fe en esa palabra que Jesús envió a tu vida. La palabra de Dios da fruto en nosotros. La palabra de Dios es una semilla que sembrada en buena tierra da fruto. Y esperemos que al 100% en nuestras vidas. Sexto, la palabra tiene un poder salvador. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra, cuando nosotros escuchamos esa palabra, escuchamos la palabra de Dios con fe, la palabra de Dios produce en nuestra vida. Primeramente, como te hablaba al principio, pienso mucho yo a veces en esto. Cuando escuché por primera vez hablar del Señor, cada uno tuvo también con respecto a encontrarse con Dios, cada uno de nosotros tuvo también un encuentro diferente, o quizás todavía no te pasó. Si no te pasó, busca tener ese encuentro cara a cara con Jesús. ¿Y cómo hago, pastora? Orá, decile, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Quiero conocerte. Tenemos que conocer a Jesús, el poder de su palabra. Cada uno de nosotros tiene que tener esa experiencia. No hablo de una experiencia sobrenatural, no. Me impactó ayer, charlaba hoy con el pastor acerca de algo que a mí, que impactó mi corazón, de la palabra que el pastor Federico compartió desde acá ayer, ¿no? Cuando hablaba de Zaqueo. ¿Qué impactó mi corazón? Cuando él decía que Zaqueo sube a ese árbol para ver a Jesús, porque la Biblia nos enseña que Zaqueo era peticito. Entonces supongo que con la multitud Zaqueo no veía. Entonces dijo, pues me subo al árbol. Se sube al árbol y Jesús lo ve. Jesús te ve.
Iglesia, Jesús te ve. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe, Él nos ve. Y lo que a mí me impactó fue que este varón ayer decía que cuando Jesús lo invita, o no le invita, porque Jesús dijo, es necesario, Zaqueo, que hoy vaya a tu casa. Jesús tiene todo planeado ya. A veces pensamos que somos nosotros, no somos nosotros. Es Él, siempre es Él. Es necesario que hoy vaya a tu casa. Ya Jesús sabía que iba a ir a la casa de Zaqueo y lo que iba a pasar con él. Pero voy a esto. Cuando entra Jesús a la casa de Zaqueo, dice la palabra que Zaqueo inmediatamente corrió a donde tenía el dinero y dijo, yo voy a devolver todo lo que robé. Y voy a devolver el doble. Ese varón tuvo una convicción impresionante en la presencia de Dios. Por eso es tan importante poder encontrarnos con ese Jesús que va a traer a nosotros ese convencimiento. A veces somos tan estructurados, nos creemos tan religiosos, tan que sabemos tanto, y Jesús en un instante rompe todas esas estructuras mentales que tenemos, o esos aprendizajes, o creernos que sabemos o no sabemos. Cuando vos te encontrás con Jesús, lo único que te queda es tirarte a los pies y llorar por esa gracia, por esa misericordia, porque nos sentimos tan, cuando vemos su santidad nos sentimos tan poco. Vemos todo lo que nos falta, nuestros pecados y todas esas cosas, que lo único que hacemos es llorar y decir, gracias Señor, gracias, y adorarlo. No, o no decimos nada, porque no hay palabras para expresar cuando Él se pone delante nuestro. Cuando Él entró a la casa, cuando Jesús entra a nuestra vida cambia. Nuestra vida tiene que ser transformada. Tenemos que tener convicción de aquellas cosas que nos están haciendo mal y que quizás las atesoramos con tanto celo porque creemos que son importantes, y Dios en un instante nos desarma completamente. Qué bueno, y qué bueno que nos pase siempre eso, para que podamos de verdad conocerlo a Él. Esa palabra salvadora que vino para no salvarnos solamente del pecado y de la condenación eterna, sino cada día viene y nos salva y nos sana y nos restaura y nos enseña y nos dice, ten paz, yo estoy en control, y nos muestra como ese Zaqueo lo que había hecho, y queremos cambiar, queremos decir, yo tengo que ir y pedirle perdón a aquel o al otro porque no estuve bien, o vamos a los pies del Señor y decimos, Señor, esta palabra que dije estuvo fuera de lugar. Recuerdo que hace bastante tiempo atrás, un día me pasó algo que me hizo reaccionar y reflexionar mucho. Yo me encontré con el Señor de una manera muy particular, ¿sí? Fue mi manera. Yo no conocía al Señor y ante una situación de problema le dije, si vos existís verdaderamente, demostrámelo. No sé si fue un desafío o qué, pero le dije así, como enojada, porque estaba muy mal. Y Dios, no sé qué hizo hoy, bueno, digo, Él hizo en mi vida. No sé qué hizo, iglesia, pero el enojo se me fue. Salí corriendo de ese lugar donde estaba y hice algo que nunca me hubiera imaginado que iba a hacer. Y ahí comenzó, ¿sí?
Comencé a conocer a un Dios que no conocía, no entendía nada, pero yo sabía que algo había cambiado dentro de mí. Y yo me acuerdo que estaba en el fondo de casa y yo miré para arriba porque dije, ¿qué pasó? Nos damos cuenta, ¿no? Camino que nos va mostrando lo que está bien de lo que no lo está. Tengamos fe en esa palabra que nos edifica, que nos levanta, que nos instruye. La palabra nos enseña. La palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios nos afirma en su verdad, nos sustenta, nos sostiene. La palabra. La palabra, la palabra. Por eso debemos leer la palabra, meditar en la palabra, creer la palabra y tener fe en esa palabra. Amén. Ponete de pie, por favor. Y si en esta noche estás necesitando una palabra de parte de Dios, si estás necesitando esa palabra que va a traer a tu vida dirección, esa convicción de que Él te está escuchando y de que Él te dice, tranquilo, tranquila, yo estoy con vos. A veces pasamos por luchas, por pruebas, por situaciones muy dolorosas, otras que no entendemos o no sabemos cómo actuar. Busquemos la palabra. Esa palabra que va a traer a nuestra vida esperanza. Esa palabra, dice, envió su palabra y los sanó. Quizás en esta noche necesites ser sanada, iglesia. En tus emociones, en tu cuerpo, en tu mente. Envió su palabra, dice, y lo sanó.